Partimos la ruta de hoy desde Montanejos, en la comarca del Alto Mijares, en Castellón, pero bueno, como ya os comenté la semana pasada, es un lugar realmente impresionante, con muchas cosas para visitar y bueno, con muchas actividades que podemos desarrollar en esta población. Y bueno, si quieres darte un buen bañito en verano, pues bueno, es una zona excepcional con todas sus aguas termales y bueno, todo lo que aquí puedes ver. Pero bueno, empezamos en ruta. Hoy tomaremos la carretera CV195 y subiremos el puerto de Arenillas, un puerto muy divertido, un asfalto abrasivo con curvas cerradas, y iremos hasta Caudiel. Bueno, sabéis que me gusta mucho hablar de la historia de arqueología, pero bueno, como no quiero cansaros, hoy os voy a hablar de arqueología prohibida. ¿Qué es la arqueología prohibida? Pero bueno, es aquella que no está muy bien aceptada por pues un poquito por la opinión más académica de la arqueología, ¿no? Porque no hay pruebas suficientes para validar ciertas teorías, pero bueno, allí están muchas veces determinados edificios o hechos históricos que, bueno, el hecho que no se puedan explicar no quiere decir que no estén ahí presentes. Y hoy visitaremos uno de ellos, que es una torre que realmente tiene un origen bastante indeterminado. Pues hay unas leyendas por el pueblo que hablan de cuál es su origen, pero bueno, en principio sabemos que no es de época medieval, porque tiene más de 2200 años, por lo tanto tampoco es de época árabe. Se descarta por el tipo de construcción, que pueda ser de un periodo ibérico, con lo cual, pues claro, todo apunta a que sea una torre romana, pero claro, estamos hablando de más de 2200 años. La romanización en aquel periodo estaba ubicada en lo que es desde el curso del río Ebro hacia el norte de Iberia, y en lo que implica el sur del curso del río Ebro estaba solo la población de Sagunto, y esto pues bueno, queda relativamente cerca, pero apartado. Aquí todavía no había llegado la romanización, con lo cual pues bueno, es otra cultura. ¿Y cuál puede ser? Pues bueno, os diré en el transcurso de la ruta de hoy, os diré a qué cultura pertenece, cuál es su origen y por qué ha desconcertado durante tanto tiempo a los arqueólogos. Continuaremos nuestra ruta por la autovía Mudéjar y llegaremos a la población de Segorbe. Esta localidad es uno de los principales destinos de turismo del interior de la Comunidad Valenciana. Y bueno, hablar de su historia, podríamos dedicarle una hora y no hablar ni una décima parte de la extensa historia que tiene esta población. Siempre, bueno, tiene una ubicación estratégica, ha sido cuna de muchas culturas, habitada desde la Edad del Bronce. Y bueno, pues es complicado hablar de todo lo que hay, pero bueno, os haré una pequeña reseña. Pero bueno, volviendo a la arqueología prohibida, pues hablaremos en unas recientes excavaciones, bueno, no tan recientes realmente, porque son del año 99, pero por fin han salido los resultados de las pruebas de ADN de unos restos de un esqueleto humano que se hallaron en esta población, que se ha venido a llamar el Gigante de Segorbe. Pues bueno, os diré qué datos han arrojado estos estudios sobre el ADN de este gigante y bueno, y un poquito cuál era su origen, quién era esta persona, quién fue. Y bueno, estamos hablando de que es unos restos que se han datado en el siglo XI, ¿vale? Pues bueno, os hablaré un poquito sobre ello. Continuaremos nuestra ruta, pasaremos por Geldo, que también existe, pasaremos por la población de Soneja, Azuévar, y finalizaremos en la localidad de la Vall d'Uxó. En esta localidad pues visitaremos realmente un milagro de la naturaleza, único en Europa, que atrae a más de 200.000 turistas cada año. Estamos hablando de las grutas de San José. Es el río subterráneo navegable más largo de Europa. De hecho, no hay en toda Europa y posiblemente en el mundo un río con unas características tan peculiares, ¿no? Declarado bien de interés cultural y patrimonio mundial de la UNESCO. Vamos, ahí es nada, ¿no? O sea, estamos hablando realmente de un milagro de la naturaleza. Y bueno, os explicaré un poquito más concretamente cómo está, para poder visitarlo, un poquito de qué consta y bueno, todo lo que podréis ver ahí. Continúa la ruta.
Avanzamos por la CV195 y ascenderemos el puerto de Arenillas. Una vez lleguemos arriba tenemos una vista realmente espectacular sobre toda la comarca del Alto Palancia. Nos dirigiremos hacia su capital, Segorbe, pero no sin antes pasar por la población de Caudiel. Como ya os adelantaba, os quería hablar un poquito de la torre que aquí se encuentra, de la leyenda que se dice en el pueblo, de cuál es su origen más remoto, aunque se le ha dado varios usos durante la historia. El origen, según la leyenda que cuenta la población y que, bueno, parece ser que cada vez está más contrastada con los documentos y los estudios arqueológicos que se van realizando. La manera de llegar a esta torre es, bueno, tomar una pista forestal. Una vez llegas a Caudiel, dirección Pina de Montalgrao, y ascenderemos a un promontorio que tiene una vista realmente espectacular a 360 grados a la redonda. Y en este punto encontraremos la torre y, bueno, un merendero que ha hecho el ayuntamiento un poquito para darle pues una zona en la que poder visitar adecuadamente esta instalación. Bueno, para entender exactamente cuál es el origen de esta torre hay que remontarse un poquito en la historia, ¿no? Pues en el siglo III a.C., pues bueno, los cartagineses y los romanos eran las dos grandes potencias del Mediterráneo. Y eso nos lleva a la leyenda que hay aquí en Caudiel. La leyenda dice que en este promontorio en el cual se encuentra la torre, hace pues más de 2000 años llegó más de 20.000 hombres a caballo con elefantes y acamparon durante un periodo de 2 años en esta población. Si eso lo unimos a las investigaciones arqueológicas que datan los cimientos de esta torre de aproximadamente el año 222 a.C., y que la ciudad romana de Sagunto fue atacada y vencida en el año 219, pues bueno, la verdad es que da bastante veracidad a esta leyenda. Si tenemos en cuenta que la ciudad de Sagunto estuvo sitiada durante más de 9 meses, que se utilizaron máquinas de guerra, grandes torres de madera, en fin, grandes elementos que no se podían transportar a largas distancias y que había que fabricarlos, y hacía falta realmente grandísimas cantidades de madera y mucho tiempo para fabricarlas, pues sí que es muy probable que estos 2 años fueran el tiempo que permanecieran en esta población, pues preparando el ataque a Sagunto. Y bueno, pues realmente aquí tenemos la torre, que bueno, ha tenido otros usos, ha sido un molino, ha sido torre árabe de vigilancia sobre la población de Gérica, que se ve al fondo. Y bueno, de hecho, como molino, pues aquí tenemos unas mesas que se han fabricado para poder merendar en esta zona de recreo, y como mesas han utilizado las mismas piedras del molino, con lo cual, pues bueno, podemos pasar aquí una tarde agradable visitando todas estas instalaciones. Continúa la ruta. Bueno, rodando por la autovía Mudéjar en dirección al mar, pues llegaremos a la población de Segorbe, que esta localidad es uno de los principales destinos de turismo de interior de la Comunidad Valenciana. Pues como ya os decía antes, tiene un patrimonio histórico realmente impresionante. Ya desde antiguo, autores clásicos como Estrabón, Plinio el Viejo o Ptolomeo hablaban de la famosa ciudad de Segóbriga, ciudad romana de Segóbriga. Pero bueno, aunque en la oficina de turismo del propio ayuntamiento de Segorbe la identifican a Segorbe como esta famosa ciudad, realmente no es así. De hecho, pues bueno, no sé por qué no lo han corregido, pero esto es un error histórico. La ciudad de Segóbriga se encuentra ubicada, está totalmente identificada en Cabezo de Griego, en Sáelices, en Cuenca. Y bueno, realmente la podéis visitar, yo lo he hecho, realmente es espectacular. Tiene todas las estructuras típicas de una ciudad romana, con su circo romano, su teatro romano, bueno, las típicas distribuciones de las calles que configuraban los romanos, pues todas las poblaciones las hacían con el mismo sistema. Y bueno, realmente solo deciros que si las visitáis en verano llevéis crema solar y mucha agua, porque hace un calor brutal en esa zona. Pero realmente merece la pena y mucho.
Pues bueno, vamos a Segorbe, que no a Segóbriga. Y bueno, teníamos que hablar, seguíamos con la arqueología de lo imposible, ¿no? O la arqueología prohibida, y vamos a hablar del gigante de Segorbe. Este gigante o estos restos hallados del siglo XI aquí en la población, y que bueno, se han estado haciendo estudios genéticos de estos restos, y bueno, vamos a saber quién es. Pero bueno, para introducir un poquito el tema sobre los gigantes, ¿no? Porque bueno, se ha hablado mucho durante la historia de los gigantes, si han existido, si no han existido, o si esto es cierto, si no es cierto, pero bueno, cada uno tendrá su opinión. Yo simplemente os voy a dar unos datos que he ido recogiendo por curiosidad, y bueno, pues así que muchas culturas y tradiciones en todo el mundo cuentan que hubo un tiempo en el que los gigantes caminaban sobre la tierra. Y nos vamos al norte, en el País Vasco, pues encontramos ciertas leyendas que dicen que, bueno, son los que hicieron los dolmens. O te vas a la zona de Mallorca, pues bueno, también encuentras ciertas historias, ¿no? Incluso tenemos algunas, pues incluso que están documentadas, ¿no? Pues por ejemplo la expedición de Magallanes en 1520, cuando atracaron en la bahía de San Julián, al sur de la Patagonia, a pasar el invierno. Pues bueno, según los relatos de su cronista italiano Antonio Pigafetta, pues dice que descubrieron que los aborígenes eran gigantes, que los españoles les llegaban a la cintura y las huellas de sus pisadas en la nieve medían más de 60 centímetros. Por eso los llamaron patagones, de ahí el nombre de Patagonia. Bueno, si realmente eran tan grandes o no, o estos señores exageraron, pero bueno, ahí están esos relatos y está documentado. Bueno, también encontramos, por ejemplo, aquí en España, físicamente, pues textos antiguos de Plinio el Viejo que, bueno, exagerando o no, mencionaba que en la zona de Andalucía vivían unos seres de enormes dimensiones que causaban el terror en todos los comerciantes del Mediterráneo de la época. Bueno, a mí realmente esto me ha causado tanta curiosidad que estoy investigando, y bueno, he encontrado varias cosas por la zona de Murcia, Almería, y en concreto esta, bueno, la cito porque está documentada en el diario La Verdad, en su edición del día 22 de septiembre de 1966, y bueno, la cito porque coincide con la zona, ¿no?, de Andalucía. Bueno, pues podría ser, ¿no? Bueno, pues este periódico, en esta fecha del año 66, bueno, pues parece ser que un agricultor que, bueno, pues que cultivaba sus tierras con un arado manual, con un animal, pues bueno, se compró un tractor, y al profundizar más, pues sacó unos restos de unos huesos. Bueno, avisó a la Guardia Civil, allí se presentó el juez, bueno, estuvieron allí investigando, y al parecer vieron que esos huesos tenían mucha antigüedad y que no correspondían a ningún posible asesinato, con lo cual abandonaron allí pues unos 14 restos de esqueletos y se fueron tan felices. Pero bueno, esto causó tanto revuelo entre la población que llegó a oídos del periódico, que mandó a dos corresponsales, ¿no? De hecho, se trataba de un tal Juan Romea Sánchez, que era uno de los corresponsales que, bueno, te tomó algunos restos porque estuvo excavando en la zona, que todavía estaba hablando de haber pasado el tractor, y bueno, parece ser que se llevó varias muelas de más de 4 centímetros, y bueno, parece que hay fotos por ahí todavía, aunque las muelas se han perdido. Porque de hecho los esqueletos se habían vuelto a enterrar, y le preguntaban que por qué los habían enterrado, porque no sabían qué hacer con ellos, nadie se los había llevado y allí estaban, ¿no? Este señor era, bueno, el agricultor era un tal Ambrosio, que vivía allí en su masía, bueno, es el que le estuvieron preguntando, y bueno, se recoge en el periódico un poquito pues la narración de este señor, en fin, un poco lo que contó este señor, y parece ser que bueno, que algo de verdad contaría este señor, porque contaba también que allí había una cueva donde había encontrado también unos restos, y bueno, esta cueva se la conoce ahora como el paraje o cueva de Ambrosio, y allí pues se declaró en el año 1998 Patrimonio de la Humanidad por su espléndido arte rupestre. Es decir, vamos a ver, parece ser que esta zona sí que estuvo habitada por lo menos, y bueno, si eran gigantes o no eran gigantes, ahí está la historia. Bueno, y como curiosidad deciros que no muy lejos de esta zona existe una sierra llamada Sierra del Gigante. Bueno, la verdad que todo esto conduce a, bueno, veracidad o no, pues por lo menos sí, es curioso, ¿no? Llama la atención. Este señor decía que medían más de 2 metros, tampoco habla de gigantes de 7 metros, ¿no? Pero sí que habla de gente pues de más de 2 metros, gente muy alta. Y bueno, ahora nos vamos a Segorbe, que al final es aquí donde estamos. Estamos hablando de muchos gigantes en España, y ahora nos vamos a concretar más aquí en la zona de Segorbe. ¿Qué ocurrió en Segorbe en el año 99? Bueno, pues existieron unas
excavaciones arqueológicas y bueno, pues encontraron unos enterramientos, habían pues varios esqueletos y empezaron a identificarlos, empezaron a datarlos y bueno, pues encontraron uno que realmente pues les dejó más que sorprendidos, porque bueno, para aquella época personas de 1,60 se las podía considerar realmente muy altas y encontrar a un ejemplar de casi 2 metros, pues realmente, aunque hoy en día pues estemos acostumbrados o sea bastante más común encontrar personas de ese tamaño, pues en el siglo XI pues como que de normal o habitual no lo era, ¿no? Pues bueno, esto llevó en el momento a hablar del gigante de Segorbe, bueno, se levantó mucha polvareda y bueno, pues bueno, se han hecho determinados estudios del ADN o estudios genéticos que bueno, con los años han ido mejorando y bueno, han ido saliendo los datos. ¿Quién era este señor? ¿De dónde venía? Pues bueno, pues los estudios revelan que este señor tenía una dieta totalmente mediterránea, con lo cual este señor no venía de ningún sitio, este señor era de aquí, es decir, nacido aquí en la zona mediterránea y posiblemente si no en Segorbe no muy lejos. Y bueno, muchos más datos que... A ver, concretamente, el estudio de ADN demostraba que el estudio genético revelaba un 30% de ascendencia de cazadores-recolectores europeos, un 50% de ascendencia neolítica de agricultores del creciente fértil, y un 10% de ascendencia indoeuropea del Cáucaso, y un 10% de ascendencia subsahariana. Estos componentes genéticos, según los investigadores, son intermedios entre españoles y los bereberes, y solo pueden explicarse por la mezcla de íberos posromanos con migrantes nativos de África del Norte. Es decir, en principio pues era un señor que era muy alto y bueno, pues tiene un ADN que es un poco particular, pero... a ver... particular, pero bueno, entra dentro, digamos, de lo razonable. Pero bueno, sí es un señor muy alto, se salía muy de la media y bueno, ahí ha quedado como el gigante de Segorbe y ahí lo tenéis y lo podéis visitar, lo podéis buscar en internet si os llama la atención y nada, continúa la ruta. Estamos llegando a Baiduxo, vamos a visitar el famoso río subterráneo navegable más grande de toda Europa y bueno, está declarado bien de interés cultural y patrimonio mundial de la UNESCO. Vamos a ver, no es porque sí, realmente es que es espectacular, pero bueno, vamos llegando a la población, recorriendo el puerto del Marianet, que bueno, también es un hecho histórico aquí en España, lo tengo que contar. Lleva más de 2 años asfaltado sin que hagan una zanja, ni que rompan el asfalto, ni hagan ninguna obra en la carretera, lo cual es un hito aquí en España. Porque parece que estén asfaltando, esperando a que asfalten una carretera para que a la semana lo agujeren para meter una tubería o hacer cualquier intervención. Con lo cual realmente hay que reconocer que es un asfalto excelente, sin bachos y con un agarre estupendo. Pero bueno, estamos aquí para hablar de la ruta de San José, de la cueva de San José, las grutas, que realmente es un complejo de grutas. Lo que es la zona del río navegable no es una zona habitable. Realmente se utilizaba las cuevas o las grutas aledañas y bueno, según los estudios arqueológicos que se han realizado en las mismas, pues bueno, aquí estaban habitadas ya hace más de 17.000 años. En el interior de las grutas se encuentran unas pinturas rupestres y unos grabados en las rocas o los llamados petroglifos, pues bueno, que tienen pues eso, un interés cultural realmente importante, bueno, y así lo destaca esta denominación, ¿no?, como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las investigaciones que se han realizado sobre la misma, pues bueno, declara que ya en época íbera pues también era visitada. Pues de hecho hay un poblado íbero que podéis visitar en el cerro de San José, justo encima de la montaña de la que emerge el río San José, esta famosa gruta. Justo arriba hay un poblado íbero, lo podéis visitar. Y bueno, también estuvo explorada por los romanos. De hecho se han encontrado dentro varias losas de un enterramiento. Y bueno, también hay
datos aquí en el pueblo de que, bueno, hace un siglo pues se hacía la famosa fiesta de las flores, en la que los jóvenes del pueblo pues bueno, se reunían a la puerta de la gruta, y lo más valiente, lo más atrevido, pues bueno, entraban nadando, buceando más bien, porque bueno, antes la abertura era muy estrecha, luego se ha ido ampliando con los años para poder hacerlo visitable. Y bueno, en la actualidad tiene 2.750 metros de recorrido, aunque bueno, para las visitas que se pueden realizar semanalmente, pues bueno, tiene un billete, no sé el precio que tendrá aproximadamente ahora, no lo sé. Pues hace años que no entraba un par de veces, pero bueno, ahora hace bastantes años que no sé si costaba unos 16 euros, pues me imagino que estará por ahí, un poquito más, poquito menos. Y bueno, se recorren en barca unos 800 metros, y luego hay una galería que se puede recorrer andando de unos 250 metros. Las visitas son aproximadamente 40 minutos, y durante la cual pues bueno, ves todas las formaciones que durante milenios se han ido haciendo en la roca, ¿no? Pues todas las estalactitas, en fin, todo lo que se ha ido formando en este río subterráneo, que realmente es espectacular. Como curiosidad, la temperatura interna es de 20 grados durante todo el año, siempre 20 grados, y bueno, pues realmente luego fuera de la ruta, pues bueno, hay restaurantes, hay unas zonas para pasear, bueno, realmente está todo acondicionado, y bueno, pues como decía, atrae a más de 200.000 turistas al año, pues vienen autobuses, vienen gente de toda España, incluso de Europa, y bueno, aquí está, si lo queréis visitar, si lo queréis recorrer, pues aquí lo tenéis. Y nada, aquí termina la ruta de hoy, espero que os haya gustado y nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego.